cómo se multiplican por fisión binaria transversal, donde una célula madre da lugar igual a dos células hijas iguales. Habíamos visto la curva del crecimiento bacteriano, donde habíamos visto que el crecimiento de la bacteria en función del tiempo se hacía en 4 tiempos. La fase estacionaria, primeras 3 horas, fase logarítmica o exponencial, próximas 24 horas. Después está la fase estacionaria y por último la fase de declinación o muerte. Después habíamos visto cuáles son las condiciones físico-químicas para que viva una bacteria, pH, temperatura, humedad, nutrientes, condiciones de aireación y todo eso. Habíamos clasificado a las bacterias en aerobias, anaerobias, facultativas y microaerófilas, de acuerdo a sus requerimientos de oxígeno. Habíamos visto que las bacterias igual se clasifican en autótrofas y heterótrofas, de acuerdo a de dónde utilizan la energía, de dónde obtienen el carbono. Son autótrofas y obtienen de compuestos inorgánicos, y son heterótrofas y obtienen de compuestos orgánicos. Y de acuerdo a dónde obtienen la energía, se clasificaban en quimiótrofas y fotótrofas, ¿no? Y también hemos visto el metabolismo bacteriano, que son las reacciones bioquímicas que se producen dentro de la bacteria con dos fines. Uno, para obtener energía en forma de ATP, a eso se llama catabolismo, y el segundo, para sintetizar todo lo que necesita la bacteria para poder vivir y reproducirse, y a este proceso de síntesis se llama anabolismo. Bueno, eso habíamos visto en resumen en los dos temas anteriores. Hoy estamos entrando a la unidad número 3 y vamos a ver también la unidad número 4, que es la relación huésped-bacteria. O sea, a ver, ya está habilitada la sala de espera. Están 78 estudiantes. No puede ser que no le pongan interés a la materia. Ahí vamos a ver, al preguntar si le van a poner o no le van a poner interés. Para mí es muy importante la asistencia. Yo les había dicho que a teoría, cuando es presencial, no es obligatoria la asistencia porque no había espacio. Todo el mundo puede conectarse hasta desde un celular, ¿ya? O sea que el que no asiste quiere decir que no tiene interés por la materia. Entonces, desde el inicio yo también tomo recaudos para no ayudar a esos estudiantes. Bueno, ahora vamos a ver la relación huésped-bacteria. O sea, ¿qué relación tiene el huésped? ¿Qué es el huésped? Llamado también hospedero. Es el ser vivo a donde ingresa la bacteria y puede producir reacciones. Ya sea, puede ser una colonización, puede ser una infección o una enfermedad infecciosa. ¿Ya? Entonces, esa es la relación huésped-bacteria. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Cuáles son los objetivos que ustedes deben saber al final y que se les va a preguntar? Deben saber diferenciar entre una bacteria saprófita y una bacteria que es parásita. Definir lo que es el comensalismo, mutualismo y parasitismo. Conocer las características de la flora normal o microbiota del cuerpo humano. Tienen que saber describir lo que es una infección. Tienen que saber definir y diferenciar entre colonización, infección inaparente y enfermedad infecciosa. Deben saber identificar a los patógenos verdaderos y a los patógenos oportunistas. Y también deben saber describir cómo se produce una infección, qué determinantes intervienen en el proceso de la acción patógena, y diferenciar una infección generalizada de una infección localizada. Para empezar, estos son los microorganismos. Chicos, nuestro organismo es el hospedero de trillones de microorganismos, entre los cuales tenemos bacterias como cocos, como bacilos, tenemos hongos, como estos hongos, tenemos bacterias, virus, hongos, parásitos, que son flora normal o microbiota, que depende de nosotros. Entonces, ustedes saben que esas bacterias, las bacterias en general, pueden crecer en dos ambientes, in vivo e in vitro. Esto es para que les quede bien claro. In vivo es dentro del organismo del paciente. Eso es in vivo. E in vitro es en el laboratorio. Ya.
Entonces, el organismo del paciente, cuando ingresa una bacteria, ya sea por la vía oral a través de los alimentos, vía aérea a través de la respiración, vía conjuntival a través de la salpicadura a la mucosa conjuntival, a través de una herida en la piel, a través de una relación sexual, a través de una infección congénita de una madre enferma a su bebé. Entonces, hay diferentes formas por las cuales la bacteria ingresa a través de las vías de infección dentro de este organismo humano, ¿ya? Entonces, una vez que la bacteria está dentro, ustedes ya saben las condiciones físico-químicas que necesita la bacteria para poder vivir, crecer y reproducirse. Es decir, debe tener un ambiente favorable. ¿Cuáles son? pH de 7, temperatura de 37, los nutrientes de vitaminas, minerales, aminoácidos en cantidad suficiente, condiciones de aeración para las bacterias aerobias con aire, las anaerobias sin aire, las microaerófilas con 5 a 10% de dióxido de carbono. Entonces, todas esas condiciones, ¿hay o no hay en el organismo humano? Claro que hay, ¿no es cierto? Todas esas condiciones hay en el organismo humano, por lo tanto, las bacterias aprovechan esas condiciones favorables para poder crecer y reproducirse. Es decir, yo me como una hamburguesa en mal estado porque está con Salmonella typhi o salmonella, y en el interior del organismo están las condiciones favorables para que esa bacteria se divida en 2 células hijas, y esas 2 hijas en 4, en 5. ¿Por qué? Porque hay condiciones favorables de pH, temperatura, humedad, nutrientes. Entonces, a eso se llama el crecimiento in vivo de las bacterias, ¿ya? Y las bacterias pueden vivir dentro del organismo en varias circunstancias, en varias condiciones que vamos a ver, ya sea como microbiota o comensal, o también produciendo infecciones o enfermedades infecciosas. Eso lo vamos a ver después. Las mismas condiciones de pH, temperatura, humedad, nutrientes se le puede dar a la bacteria in vitro, es decir, en el laboratorio. Ustedes saben que el crecimiento in vitro de las bacterias es a través de los medios sólidos que se llaman agares y crecen en forma de colonias, o también puede ser en medios líquidos llamados caldos, donde crecen las bacterias produciendo un enturbiamiento. Entonces, en ambos casos va a haber crecimiento de bacterias. Cuando es in vivo, dentro del organismo humano, que puede producirse una enfermedad infecciosa. Por ejemplo, este paciente se come una hamburguesa con Shigella o Salmonella, y como es una bacteria patógena estricta, puede multiplicarse, vencer a nuestras defensas y puede producir la enfermedad infecciosa con signos y síntomas. Entonces, le da diarrea al paciente y esa diarrea es la muestra biológica que se lleva al laboratorio para investigar qué bacteria es. En el laboratorio, esa bacteria se siembra en los medios de cultivo y van a crecer en forma de colonias después de 24 horas. Después de eso, entonces, se hace la identificación y su antibiograma. ¿Me he dejado entender esto, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces, todo el mundo tiene que saber qué es crecimiento de una bacteria in vitro e in vivo. El que no ha entendido es porque no ha atendido, porque más fácil no se puede explicar, ¿ya? Bueno, como les decía, el organismo humano tiene trillones, 100 trillones de bacterias. Entre bacterias, hongos, parásitos, que son parte de su microbiota. ¿Cuál es el lugar del organismo humano donde hay microbiota? Lo que está en contacto con el medio ambiente externo, es decir, la piel y las mucosas. ¿Qué mucosa? Mucosa conjuntival, mucosa nasal, mucosa oral, mucosa genital. Todas las mucosas tienen flora de piel. Tienen flora normal o microbiota. ¿Por qué? Porque están en contacto con el medio ambiente externo. Únicamente el ser vivo
está libre de microorganismos, libre de bacterias cuando está dentro del vientre materno, cuando está en el proceso de formación, ¿ya? Entonces, después a los 10 minutos ya que nace ese bebé, se coloniza con bacterias del medio ambiente. Ya acá su piel ya tiene bacterias. Entonces, la microbiota del organismo humano, ya hemos dicho, se encuentra en piel y mucosas. Antes se llamaba flora normal. ¿En qué lugares? Ya hemos dicho, toda la piel y el tracto respiratorio superior, el tracto respiratorio superior hasta faringe. La mucosa digestiva, el tracto urogenital, o sea, la uretra anterior, la boca, son lugares que tienen bacterias. ¿Ya? Ahora, chicos, esto que lo tengan bien claro. Ustedes en su guía tienen la microbiota del organismo humano y tienen un cuadro bien bonito con colores, donde está en cada lugar qué microorganismos hay. Porque no es lo mismo tener un microorganismo aquí en vagina como microbiota que tener un microorganismo en el ojo o en pie o en el intestino o en otro lugar. Fíjense, donde mayor cantidad de microorganismos hay de una sola clase es en la vagina. En la vagina están los lactobacillus acidophilus y después en pequeña proporción se encuentran los otros microorganismos que pueden ser estafilococos, estreptococos, ¿no? Lo mismo en el intestino existen los bacteroidetes. Son del grupo anaerobios, son bacteroides que forman parte de la microbiota intestinal juntamente con las enterobacterias. Y así vemos que en cada lugar del organismo humano existen diferentes microorganismos que forman parte de la microbiota. ¿Qué importancia médica tiene tener microbiota? Entonces, es mejor tener microbiota que ser un organismo estéril y no tener microbiota. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al tener microbiota, esos gérmenes contribuyen al desarrollo de la inmunidad, es decir, dan protección al organismo. Fíjense acá, en la piel se sitúa la microbiota, que son bacterias que sirven como defensa, primera línea de defensa. Son los primeros soldados que cuando viene una bacteria patógena, quiere ingresar y aquí está la primera línea de defensa a través de nuestra microbiota de piel o de las mucosas. Entonces, también evita la colonización de bacterias patógenas. Contribuyen a la digestión de alimentos. Sintetizan vitaminas del complejo B, vitamina K y E, ¿no? Esas son las funciones de una microbiota. ¿Qué lugares tienen microbiota? Ya dijimos piel y mucosas, todas estas mucosas. ¿Y qué lugares son totalmente estériles, que deben estar en condiciones normales, libres de microbiota? Son la pleura, las meninges, el pericardio, el peritoneo, el útero, el sistema circulatorio, o sea, todos los órganos que están en contacto con que no están en contacto con el medio ambiente externo, sino que están en forma interna. La presencia de microorganismos en cualquiera de estos órganos o líquidos biológicos pueden llegar a producir una enfermedad infecciosa. Aquí tenemos microorganismos de la boca en gran cantidad, ¿no? Generalmente el que se encuentra en mayor cantidad en la boca es el Streptococcus viridans. En el intestino delgado o en el intestino grueso, la mayor cantidad son anaerobios, como son los bacteroides, Bacillus gram negativos anaerobios. Y también existen las enterobacterias. Las enterobacterias, ya saben ustedes, todo lo que es entero quiere decir intestino. Entonces, las enterobacterias son las que se encuentran en el intestino. ¿Ya? También existen otros lugares como la vagina, ya les decía, los lactobacillus acidophilus, que son estos bacilos gram positivos. Acá no se ven gram porque no es una tinción de gram, que se encuentran produciendo un pH ácido en la vagina e impide la colonización de otras bacterias, ¿no? Esas son las bacterias que viven en la vagina. La microbiota normal del tracto respiratorio, hasta faringe existe microbiota normal. En la boca, en las fosas nasales, y ya de faringe para abajo debe ser totalmente estéril. La mucosa conjuntival también tiene flora normal.
Bueno, y esta microbiota, estos microorganismos que viven en el organismo humano, viven en equilibrio. ¿Qué quiere decir equilibrio? Que esto estuviera recto. O sea, el hospedador con su microbiota deberían estar en ángulo recto, ¿no? Debería estar en línea recta, bien contrapesado. ¿Para qué? Para no producir infección. Cuando se rompe este equilibrio, como estamos viendo acá, que proliferan los microbios y llega a tener más peso los microorganismos, entonces se produce una enfermedad infecciosa, con signos y síntomas de la infección. ¿Hasta ahí me dejo entender, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, ahora, ¿cómo se pueden encontrar las bacterias según sus condiciones de vida? Bueno, en dos grupos las vamos a dividir. Aquellas que ingresan al organismo humano y aquellas que no ingresan porque no les gustan los seres vivos. Entonces, ¿cuáles son los que ingresan al organismo humano? Son los parásitos, ¿no? Y los que no ingresan porque viven libres en el medio ambiente, en el agua, en el aire, en el sol. O sea, viven libres en el medio ambiente, son las bacterias saprófitas. Esas no ingresan al organismo humano y por lo tanto no producen infección. ¿Eso, o sea, ha quedado claro? Sí, doctora. Ya. Cristian Ríos, por favor, usted apenas está entrando y ya está perjudicando. Cierre su micrófono. Bueno, ¿qué otra forma hay de relación de la bacteria con el huésped? Ya dijimos que los saprófitos no ingresan al organismo humano, viven libres en el medio ambiente. Cristian Ríos, por favor. ¿Pueden decirle, por favor, que cierre su micrófono? Ya está, doctora. Ya. No creo que les pueda preguntar ahí mientras estoy desarrollando la clase porque por activar su micrófono lo dejan abierto y perjudican toda la clase, pero al final sí les voy a preguntar. Bueno, ¿y cómo es la otra relación cuando la bacteria ingresa al organismo humano? Ustedes ya saben, para que una bacteria ingrese al organismo humano tiene que tener el organismo humano condiciones favorables de vida. ¿Cuáles? pH, temperatura, humedad, ¿no? Y el organismo humano tiene esas condiciones. Pero las bacterias, de acuerdo a cómo se relacionen con el huésped, se clasifican en las que producen mutualismo, comensalismo y parasitismo. ¿Qué es el mutualismo? La bacteria ingresa al organismo humano y de esa asociación de bacteria con el organismo humano, ambos se benefician. ¿Quiénes? Nosotros, de las bacterias, y las bacterias de nosotros. Las bacterias, ya sabemos, viven felices en el medio ambiente, favorable del organismo humano, ¿no es cierto? Y las bacterias, a su vez, nos favorecen a nosotros porque producen vitaminas del complejo B, vitamina K, ¿no? Es el caso de las bacterias del intestino. Entonces, ambos se favorecen. Cuando las bacterias viven en comensalismo, quiere decir que no producen ningún daño, ni tampoco ningún beneficio, como en el caso del mutualismo. Aquí la relación es totalmente indiferente entre el huésped y la bacteria. Y el parasitismo ya es cuando la bacteria ingresa, logra vencer nuestras defensas, que son nuestras barreras de defensa, se va a localizar en algún órgano o aparato o sistema y pues, se produce el cuadro clínico que se manifiesta con la clínica que nosotros estamos viendo. Aquí tenemos a un investigador, Lederberg, que definió el microbioma humano como la comunidad ecológica de microorganismos comensales, simbióticos y patógenos. Ahora, de ese grado de relación que existe entre la bacteria y el huésped van a surgir tres conceptos.
yo quiero que esto lo entiendan bien. Que entiendan qué es colonización, qué es infección asintomática y qué es enfermedad infecciosa. En los tres casos, la relación es entre el huésped y la bacteria. Cuando se dice que hay colonización, la bacteria se sitúa en piel y mucosas, en la superficie de la piel y las mucosas. Aquí, por ejemplo, en mi mano está colonizada por Staphylococcus epidermidis, por ejemplo, que es microbiota de piel. Pero la bacteria no penetra, a no ser que haya una herida, ¿no? Entonces, la bacteria no penetra, se presenta en piel y mucosas, sin existencia de respuesta clínica ni inmunológica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que como la bacteria no penetró al organismo humano, entonces no va a activar nuestro sistema inmunológico, por lo tanto, no va a haber una reacción positiva de anticuerpos, ni tampoco va a ir a afectar a ningún órgano, por lo tanto no va a haber clínica, no va a haber signos y síntomas de una infección, ¿ya? En cambio, es una infección asintomática cuando las bacterias penetran, o sea, la bacteria logra vencer los mecanismos locales de defensa, logra penetrar al organismo humano a través de una puerta de entrada, que ya dijimos puede ser una herida, puede ser la boca, puede ser las fosas nasales, puede ser una relación sexual. La cosa es que ingresa la bacteria. Pero ustedes saben que una vez que ingresa un elemento extraño, se despierta nuestro sistema inmunológico, humoral y celular. El humoral va a reaccionar produciendo anticuerpos contra la bacteria. Y el celular va a reaccionar mandando los soldados del organismo, que son los leucocitos, los polimorfonucleares, los macrófagos, para lograr englobar a esas bacterias que ingresaron y tratar de neutralizar, y ahí pare la infección. Acá no hay reacción clínica, no hay signos y síntomas, porque la bacteria con las defensas logró neutralizar, ¿no? Se logró neutralizar. Tampoco, pero aquí sí hay reacción inmunológica, es decir, hay formación de anticuerpos. Por lo tanto, si yo pido una prueba de laboratorio serológica donde me mida anticuerpos, me va a dar positiva. Por ejemplo, un caso de infección asintomática es el COVID. El COVID, ustedes saben que el 80% de las personas están infectados, pero pasan por una infección asintomática. ¿Por qué? Porque el microorganismo no se ha establecido en el aparato respiratorio ni en otros órganos. ¿Por qué? Porque vinieron nuestros policías del organismo y trataron de neutralizarlo. Pero sí, como ha ingresado la bacteria, nuestro sistema inmunológico ha reaccionado. Y entonces, si yo hago una prueba de laboratorio de anticuerpos contra el COVID, me va a dar positiva, pero no hay reacción clínica. Enfermedad infecciosa es lo más grave. ¿Por qué? Porque aquí se logró vencer a nuestras defensas. Ustedes saben que apenas ingresa una bacteria al organismo humano, se establece una lucha con nuestras defensas, que son los leucocitos, anticuerpos, polimorfonucleares, macrófagos. Si en esa lucha logra vencer la bacteria, entonces se establece una enfermedad infecciosa donde se va a presentar signos y síntomas clínicos. Entonces, esa es la diferencia entre colonización, que es el mínimo grado de relación entre la bacteria y el huésped. Infección asintomática, penetró la bacteria, pero no hay síntomas, sí hay reacción inmunológica. Y enfermedad infecciosa, cuando la bacteria ganó la batalla con nuestras defensas y se instaura la infección con clínica aparente. ¿Me he dejado entender? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, entonces ustedes me van a decir acá, ¿qué hay? Que este niño, por ejemplo, tiene colonización, infección asintomática o enfermedad infecciosa. Colonización, porque este niño está con bacterias en su piel y mucosas. Este niño tiene bacterias dentro de su organismo, pero no tiene clínica, está totalmente haciendo su tarea. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no está enfermo, no tiene clínica, no tiene dolor de cabeza, no tiene fiebre. Entonces, ¿qué es la relación acá? Infección asintomática, llamada también infección inaparente.
Y ya en este caso ya hay una enfermedad infecciosa porque la bacteria logra vencer a nuestras defensas y se instaura la clínica. Entonces, si ustedes ven acá hay dos conceptos importantes. Uno en la mano del médico y otro en el celular del médico. Si nosotros decimos qué relación hay entre la mano del médico y el celular, en la mano del médico, ¿qué hay? Bacterias. Ya, pero ¿qué se Bacterias. llama esa relación? Colonización. Colonización. Esa mano del médico está colonizado. ¿Y el celular estará estéril o también tendrá bacterias? También tiene bacterias. Tiene ¿Y qué se bacterias. llama en el caso del celular? Son bacterias saprófitas. ¿Qué se llama el término? Contaminación. ¿Cómo? No le Contaminación. escuché. Muy bien, contaminación. O sea, aquí se puede decir que el celular está contaminado porque es un organismo, es un activo fijo que no es un ser vivo, es una superficie fija, viva, perdón, superficie inanimada. En cambio, la mano sí es una superficie viva. Entonces, hay una colonización en superficies vivas y contaminación en objetos inanimados. Otro concepto que se debe saber son los patógenos verdaderos y patógenos oportunistas. Ustedes ya saben que una bacteria patógena, ¿qué es una bacteria patógena? Es aquella capaz de producir una enfermedad, ¿ya? No todas las bacterias son capaces de producir enfermedad. Patógenos verdaderos son aquellos que no viven con nosotros, como microbiota. Los patógenos verdaderos nos llegan a través de fuentes externas, ¿no? O a través de toxinas o cápsulas de las bacterias. Entonces, un patógeno verdadero, por ejemplo, es el Mycobacterium tuberculosis, la Neisseria gonorrea, el Treponema pallidum, que cuando ingresan van a llegar a producir infecciones, ¿no es cierto? Pero puede ser infección o puede ser enfermedad infecciosa. Esos son patógenos verdaderos. No los tenemos, pero ingresan a través de una puerta de entrada y pueden producir una infección o una enfermedad infecciosa. Patógenos oportunistas son aquellos que son parte de nuestra microbiota. Por ejemplo, un hongo, la Candida albicans, vive en la vagina de la mujer en edad sexual activa sin producir ninguna clínica porque vive en pequeña cantidad. Cuando la mujer se embaraza, entonces bajan sus defensas y esa cándida prolifera. Entonces, a eso se llama oportunista, porque aprovecha la oportunidad de producir una infección. ¿Cuál es la oportunidad? Que bajaron las defensas del organismo humano. Esas son las bacterias oportunistas que generalmente se presentan en las salas de terapia intensiva, ya que este paciente como enfermedad de base tiene el haber ingresado a una terapia y entonces al estar mucho tiempo en el hospital se coloniza de bacterias que pueden producir infección o enfermedad infecciosa, sobre todo por las manos del personal que lleva bacterias de un lugar a otro o por los instrumentos que se utiliza para la atención al paciente. Entonces, ¿qué será infección? Es la entrada, establecimiento, multiplicación de bacterias en la superficie del huésped, ¿ya? No siempre una infección es con síntomas. Una infección es sin síntomas, es solamente la entrada y multiplicación. Una vez que ingresa la bacteria, se establece la batalla entre la bacteria y nuestras defensas. Depende de varios factores para que siga progresando la enfermedad y se produzca una enfermedad infecciosa, ¿ya? Entonces, estas bacterias se localizan en diferentes lugares, produciendo diferentes tipos de infecciones como diarreas, infecciones conjuntivales, hepatitis, ¿no? Esas son las diferentes formas en las cuales la bacteria puede producir su infección. ¿Cómo se produce este mecanismo patogénico? ¿Cómo es que se produce esta infección? No es que yo me como una hamburguesa y a las 2 horas ya tengo diarrea o apenas termino de comer ya tengo diarrea si me como una hamburguesa con salmonela, ¿ya? No, tiene que pasar un proceso que tarda, ¿no? Diferentes días de acuerdo al microorganismo, ¿ya? Por ejemplo, aquí, antes de esto, yo quiero que vean esto.
una bacteria ingresa a través del, cualquier microorganismo ingresa a través de la vía aérea. Estas son las vías de entrada por las cuales ingresan las bacterias a un huésped susceptible. Puede ser por la vía aérea, al respirar aire contaminado, por la vía cutánea, a través de una herida, por la vía digestiva, a través de comer alimentos contaminados, a través de la conjuntiva, al salpicar una gota a través del oído, cuando uno se baña en aguas contaminadas, o a través de la vía congénita también, o de la vía sexual. Esas son las puertas de entrada de las bacterias al organismo humano. Entonces, una vez que ingresa la bacteria al organismo humano, tiene que vencer la primera barrera de defensas, que es la piel y las mucosas, ¿no? Que hemos dicho que ahí están la microbiota del organismo humano, que son los primeros soldados. Si logra vencer esta primera barrera de defensa, la bacteria se adhiere a las células del huésped e invade, entra ya al medio interno. Y aquí se establece una batalla con nuestras defensas. Y aquí va a salir un vencedor, o bien nuestro organismo a través de nuestros soldados, nuestro sistema inmunológico, o bien la bacteria a través de sus pilis, fimbrias, glicocálix, que es lo que tenga para producir sus factores de virulencia. Entonces, si la bacteria vence, se va a establecer una enfermedad infecciosa con signos y síntomas. Entonces, se afecta, la bacteria empieza a producir toxinas que afectan el entorno donde se produce en forma sistémica, se produce un daño tisular o una enfermedad infecciosa donde aparece ya el paciente con fiebre, dependiendo de la localización de la infección, ¿no? Con tos, con dolor al orinar, si es una infección urinaria, o una diarrea, si es gastrointestinal, dependiendo de la localización de la infección. La bacteria venció a nuestras defensas o bien invade y se multiplica en el sitio de acción. Es así entonces que este desarrollo de la acción patógena sucede en 9 pasos. Aquí tenemos el paso número 1. Aquí tenemos, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, paciente con COVID, o paciente con diarrea, o paciente con tuberculosis, mejor, porque el COVID es un virus, no es bacteria, pero lo mismo sucede en virus y bacterias. Entonces, aquí tenemos un paciente con tuberculosis, que está tosiendo y elimina a través de las gotitas de saliva la bacteria. Esa es la fuente de infección. La fuente de infección es la parte, el líquido biológico del del huésped enfermo, el que tiene a la bacteria o microorganismo, ¿ya? Entonces, este está tosiendo, es el reservorio que elimina la bacteria al medio ambiente, sigue una ruta y aquí se encuentra con el huésped susceptible, con el sano, que está a su lado. Entonces, el paciente sano respira ese aire contaminado, logra vencer la primera línea de defensa, que en el caso de la tuberculosis serían las vellosidades de la nariz, e ingresa hacia el interior del aparato respiratorio. La bacteria se disemina dentro del cuerpo, en este caso la bacteria va hacia los pulmones, y aparece una segunda línea de defensa que son los macrófagos que tratan de fagocitar a esas bacterias, el complemento, ¿no? Todo esto sucede dentro del organismo humano. Si en esa batalla de la bacteria con nuestras defensas logra vencer la bacteria, se establece una enfermedad infecciosa porque la bacteria se empieza a multiplicar y empieza a producir daño en nuestros órganos. ¿Cuál va a ser el resultado? 1, que se produzca una enfermedad aguda, es decir, de corta duración y el paciente se recupere. O se produzca una enfermedad crónica de más larga duración, o bien el paciente se muera. Esos son los 3 resultados de que cuando la bacteria ingresa y logra vencer a nuestras defensas, ¿ya? Y luego la bacteria sigue replicándose en ese paciente
que está enfermo y nuevamente este paciente está eliminando a través de las gotitas de saliva la bacteria o a través de una relación sexual en el caso de Neisseria gonorrea y vuelve a infectar a otro huésped susceptible. Entonces, este es el ciclo biológico a través de los cuales se produce una infección. Una fase dentro del humano, donde hay la lucha con nuestras defensas, y otra fase fuera del humano, que es donde están los dos huéspedes, el susceptible, que es el sano, y el enfermo, que es de donde ingresan los microorganismos. ¿Me he dejado entender, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Está claro? ¿Hasta ahí no tienen ninguna pregunta? No. ¿Está claro, chicos? Ya saben que al final yo voy a preguntar. Clarísimo, doctora. Bueno, entonces ya hemos visto. Entonces ustedes dense cuenta que existen varios factores determinantes de la acción patógena. Repitiendo lo que ya hemos dicho de otra forma. La bacteria, no es fácil que se produzca una enfermedad infecciosa. Como les decía el otro día en clases, si yo voy a una fiesta, vamos 10 personas. Las 10 comemos una torta que está con salmonela. No nos va a dar a los 10 la enfermedad, la diarrea. ¿De qué depende? De factores del huésped y factores de la bacteria. ¿Cuáles son los factores del huésped? Su edad. Es más inmunodeprimido un niño y un anciano que una persona de edad mediana, un joven. Su enfermedad de base. Es más inmunodeprimido un paciente que tiene diabetes, que tiene cáncer, que dializa, que una persona sana. Es más inmunodeprimido un paciente que fuma, que usa drogas, porque tiene inmunodepresión por sustancias tóxicas, ¿no? Entonces, no va a ser lo mismo, no todos se van a enfermar, depende de su estado inmunológico en el caso del paciente. Y en el caso de la bacteria, depende si la bacteria tiene fimbrias, glicocálix, cápsula, y de la dosis infectiva. ¿Qué es la dosis infectiva? La cantidad de bacterias que yo puedo llegar a comer o puedo llegar a respirar. Entonces, por ejemplo, en el COVID, es lo mismo un huésped susceptible. Sabemos, por ejemplo, que un paciente enfermo de COVID está en una sala de terapia intensiva en el hospital. Está eliminando virus al ambiente hospitalario. ¿No es cierto? Por eso es que se visten con todas las normas de bioseguridad del personal de salud. Entonces, ¿habrá mayor dosis infectiva un paciente en una sala de terapia intensiva o en una casa donde hay un paciente con COVID, en un ambiente abierto? En el hospital. ¿Dónde hay mayor? En el hospital, pues hay mayor dosis infectiva, porque en una sala hay varios pacientes con la misma patología que están eliminando virus o en otras enfermedades, bacterias que pueden llegar a producir la infección, ¿no es cierto? Entonces, depende de varios factores para que se produzca una infección. En el caso de que la bacteria ingrese, lo mismo sucede en los virus, en los parásitos y en los hongos. La bacteria tiene que tener capacidad de colonización, es decir, llegar a la puerta de entrada, llegar a la superficie del huésped, colonizar, es decir, colocarse en las mucosas y en la piel, y vencer esta primera barrera de defensa que es la microbiota de piel. Si logró vencer esta primera barrera de defensa, recién penetra al organismo humano. Atraviesa la barrera cutáneo-mucosa y llega a los tejidos subepiteliales y llega al medio interno. Bueno, y empieza a multiplicarse en los tejidos, se establece la lucha con la inmunidad humoral y celular, y si vence la bacteria, se produce la enfermedad infecciosa, empieza a multiplicarse, y va a ingresar a los órganos y va a producir una enfermedad infecciosa con signos y síntomas, con clínica. Pero si vence nuestras defensas, hasta ahí nomás se neutraliza a la bacteria y no se produce la infección. Y
en el caso de que se produzca una enfermedad, se va a producir daños en los tejidos del huésped y se va a manifestar la clínica, es decir, el cuadro patológico con los signos y síntomas. Por ejemplo, en el COVID, están dos pacientes, uno con COVID y otro sin COVID. Entonces, están charlando y el paciente enfermo está eliminando los virus al medio ambiente. El virus está contaminando el ambiente, si está cerca, ingresa al huésped susceptible, pero a través de las vellosidades de las fosas nasales del huésped susceptible se establece una lucha y trata de barrer como una escoba a los elementos extraños que están ingresando. Pero si es mucha carga viral, si es mucha dosis infectiva, el virus logra penetrar. Atraviesa la mucosa respiratoria, llega al medio interno, se empieza a multiplicar en las células del aparato respiratorio, vence a nuestra inmunidad y se localiza en los pulmones donde se presenta la neumonía, ¿no? Es así que se produce cualquier infección. Ahora, un proceso infeccioso, chicos, no empieza de la noche a la mañana, como les decía. Hay un periodo de incubación. ¿Qué es un periodo de incubación? Señorita Ordóñez o señor Ordóñez, no sé, por favor, borre la pizarra. Borre la... Está rayando usted, señor Ordóñez. No sé si será hombre o mujer, pero apellido Ordóñez. Gracias. Parecen niños realmente. Perdón, doctora, estaba haciendo otra cosa sin querer. Es que no se distraiga dibujando, distráigase escuchando. Lo que estoy explicando le va a servir. ¿Qué es un periodo de incubación? Es el tiempo que transcurre desde que una bacteria o microorganismo ingresa a través de una puerta de entrada hasta que se presenta el primer signo de una enfermedad. Por eso decíamos que en el COVID el periodo de incubación era de 7 a 14 días, ¿se acuerdan? Y que 7 a 14 días uno tenía que hacer cuarentena. Entonces, ¿por qué? Porque desde que yo voy a una fiesta y estoy respirando aire contaminado con SARS-CoV-2, digamos que fue el sábado, tengo que esperar 7 días hasta que a mí me dé fiebre, por lo menos, que es el primer signo, o tos, o tenga anosmia o ageusia, ¿no? Pierda el olfato, pierda el gusto, o cualquier otra manifestación del COVID. El primer signo, hasta ahí es el periodo de incubación. Desde que ingresó el virus por la nariz hasta que se manifiesta el primer signo o síntoma, ese es periodo de incubación. Entonces, se dice que si uno pasó los 14 días, pasó la enfermedad, ¿no? Porque ya no se ha presentado ningún signo o síntoma. Lo mismo sucede con cualquier otra enfermedad. El periodo de incubación. ¿Todo el mundo ha entendido lo que es periodo de incubación? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Ya? Tiempo que transcurre desde que ingresa el microorganismo hasta que se presenta el primer signo o síntoma de una enfermedad. Ahora, después viene el periodo prodrómico. ¿Qué es un periodo prodrómico? En cualquier enfermedad es la presencia de signos inespecíficos. Por ejemplo, la fiebre, la cefalea, que es el dolor de cabeza, ¿no? Son signos inespecíficos que pueden aparecer en la gripe, en el sarampión, en la rubiola, en el COVID, en el resfrío. En cualquier enfermedad puede iniciarse con fiebre, en el dengue. Son signos inespecíficos. Ese es el periodo prodrómico. Cuando aparecen estos signos y mientras duren estos signos, estamos en periodo prodrómico. No puedo decir está la enfermedad. Luego tenemos el periodo de la enfermedad. ¿Qué significa eso? Cuando ya aparecen signos y síntomas característicos de la enfermedad, como por ejemplo tos con flema, presencia de tos con flema, entonces puede ser una neumonía, o diarrea con moco, pus y sangre, entonces puedo decir es una disentería por Shigella, puedo decir. O una diarrea líquida como agua de arroz, entonces puedo decir parece cólera. O aparece, por ejemplo, un exantema, unos granitos alrededor de la cara, entonces puedo decir está empezando la varicela. Entonces,
cualquier periodo de estado, cualquier signo clínico específico de una enfermedad, entonces se llama periodo de estado de la enfermedad. Entonces ya puedo decir por la clínica, sospecho de tal enfermedad. Por ejemplo, si un paciente aparece con ictericia en los ojos o ictericia en la piel, entonces yo digo, tiene tal enfermedad. Luego tenemos el periodo de convalescencia. ¿Qué quiere decir eso? Cuando ya el paciente está recuperándose, ¿ya? Entonces aquí tenemos la exposición, la infección donde se presentan los signos inespecíficos, periodo prodrómico, ingreso, o no hay signos, puede también ser una infección inaparente, y la enfermedad, donde ya aparece aquí el periodo de estado con signos y síntomas típicos de una enfermedad. Y aquí el paciente puede evolucionar de tres formas. O bien se recupera de la enfermedad, o bien le deja secuelas la enfermedad, o bien le produce la muerte. ¿Hasta ahí está claro, chicos? Sí, doctora. Sí, Ya. doctora. Bueno, seguimos entonces. Bueno, y también es importante que ustedes sepan diferenciar entre dos términos, infección generalizada e infección localizada. ¿Qué es una infección generalizada? Una infección generalizada es cuando la bacteria va a través de la sangre y alcanza diversos tejidos, produciéndose una bacteremia o sepsis. Aquí tenemos la bacteria que va por diversos tejidos y se produce una bacteremia o sepsis, ¿ya? Esto puede producir un daño multiorgánico en varios órganos y puede llevar a la muerte del paciente por paro cardiorrespiratorio. En cambio, una infección localizada es aquella que se presenta solamente en el lugar que se ha producido la multiplicación de la bacteria. Por ejemplo, una diarrea no es generalizada. Una diarrea es localizada a nivel del intestino, del aparato gastrointestinal. O una infección como el resfrío o gripe, por ejemplo, también es una infección localizada a nivel del aparato respiratorio. ¿Ya? Esta es una infección localizada, es un absceso que sale, por ejemplo, a nivel de piel y tejido celular subcutáneo. Esa es una infección localizada, no pasa a la sangre. La conjuntivitis también es una infección localizada a nivel de la conjuntiva, lo mismo que el acné es una infección solamente localizada a nivel del folículo piloso. Bueno, a ver, repasemos. Me va a decir esos tardones, pues, que han ingresado tarde. Si quieren que les ponga presente, tienen que responder. Okay. A ver, me va a decir Ámbar, Sonia, ¿entró o no entró? No entró, tiene falta. Ansieta entró. Arteaga y Ulisa. Arteaga y Ulisa, ¿entró? No entró tampoco, falta. Ascarruns Montserrat. Presente. A ver, conteste la primera pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre una bacteria saprófita y una bacteria parásita? La saprófita es la que vive en el medio ambiente, por decir agua, aire o suelo. Y Ya, la bacteria parásita es la que logra invadir al organismo del ser humano. muy bien. Burgos Ninet. ¿No está? Chaya de Imar. Tampoco. Aquí estoy. Presente. Ya. Segunda pregunta. Ya. ¿Qué es comensalismo, mutualismo y parasitismo? Sí. ¿Qué es comensalismo? Creo que es el inicio de cuando aparecen los síntomas. Puede No, ser eso. nada Sí. que ver, nada que ver. Está perdido. Chávez Sí. Mariel. No está. Condori y Beatriz.
Presente. ¿Usted sabe qué es comensalismo? Rapidito, por favor. Comensalismo, cuando hay un beneficio mutuo entre la bacteria y el No, huésped. eso es mutualismo, señorita. Eso es mutualismo, viene del beneficio mutuo. Cuando ambos se benefician, organismo y bacteria, ¿ya? Eso es mutualismo. Flores Octavio, ¿está? Estoy aquí, doctora. Ya, ¿qué es comensalismo? El comensalismo es cuando una bacteria ingresa en el organismo, pero no le produce ningún beneficio, simplemente está viviendo en él. Ya, muy bien. No hay perjuicio ni beneficio, la relación es indiferente. Flores Nicole. ¿No está? Guzmán Eduardo. No está. Juaniquina Leonardo. Doctora, Ya. ¿dónde ¿Qué es para se encuentra la flora? Parasitismo. Ah, Parasitismo es la relación perjudicial para el huésped que provoca la eso, muy bien. Es la relación perjudicial para el huésped. Es cuando se produce una enfermedad infecciosa con clínica, ¿no? Rolando Ledesma. ¿Está Rolando Ledesma? No está. Loza Milet. Tampoco. Mamani Johnny. Tampoco. Montero Sebastián. Tampoco. Ortiz Valeria. Tampoco. Pérez Camila. Ya, a ver, conteste, por favor. Lea, pues, hijita, y conteste. Vamos rápido. ¿Dónde se encuentra la flora normal? Sí. ¿Qué también se llama la flora normal? ¿Cuál es el nombre actual? Microbiota, señorita. ¿Ya? ¿Y dónde se encuentra esa microbiota normalmente? En el organismo. ¿Pero en qué parte, pues, del organismo, hijita? ¿En tu corazón hay microbiota? ¿En tu corazón hay microbiota? ¿Dónde, pues, hijita? Habla, por favor. No quiero. ¿Cómo? No he escuchado. A la nuca, doctora, piel y mucosas y también en gastrointestinal. ¿Qué es, pues, la mucosa gastrointestinal? Si yo les pregunto dónde se encuentra la microbiota, ustedes me tienen que decir en piel y mucosas, nada más. Ahora, hay mucosa gastrointestinal, mucosa oral, mucosa conjuntival, mucosa genital. Ahí hay flora normal. Rioja Sebastián, ¿está? ¿No está? Zucca Gisela. ¿No está Zucca Gisela? Tito Rosalía. Tampoco. Turpo García Elián. Tampoco. Vaca Camila. Vaca 10 Camila. Tampoco. Valverde Melisa. Tampoco. Aguilar Heidi. No está. Aguilera Jacob. Tampoco. Alanoca Pilar. Presente, doctora. Ya. Lea, por favor. ¿Dónde se encuentra la flora normal, doctora? Sí, ya eso hemos dicho dónde. Ya, siga leyendo, por favor. Esté atenta, señorita Alanoca. Ya. ¿Qué es infección? Ya, ¿qué es infección? Es la invasión o la multiplicación de agentes patógenos en el tejido del organismo.
Ya, es lo mismo infección que enfermedad infecciosa. Amotari Dayana, ¿está? No está. Ayala Fabiola. Tampoco. Bejarano Milton. Tampoco. Cayuara Darwin. Tampoco. Canaviri María. Tampoco. Céspedes Efraín. Tampoco. Después no estén quejándose si se aplazan en bacteriología. Durán Tania. Si así estamos empezando sin venir a clases, ¿cómo será? Durán Tania, ¿no está? Ferrufino Eduardo. No vienen a clases. Lepeña Villarruel. Ah, no. Presente, doctora. No, estaba ya. Lozada Jael. No está. Martínez Belén. No está. Porcel Celeste. Tampoco. Quispe Williams. Rengel Dani. Cerrudo de Saday. Sí, ¿Usted puede leer? sí. Pero ya pues, hijita, ¿Cuál? vamos. ¿Qué es la infección? No, eso ya dicho. ¿El otro? Ah, no, no veo la otra pregunta, doctora. ¿No se ve? No, no se Tiene que ve. cambiar la diapo, doctora. Ya, ¿ahora se ve? Sí, ahora sí. Ya. ¿Qué es la colonización, infección inaparente, enfermedad Ya, ¿qué es infecciosa? colonización? Dígame, ¿qué es colonización? Rapidito, ¿ya? Es cuando la bacteria entra y llega a penetrar y luego ya empieza a multiplicarse y empieza a ¿Usted ha formar una estado en colonia. clase, señorita? Sí, Parece que no estuviera en clase, no haya estado en clase. ¿Está bien lo que está diciendo su compañera? No, No. doctora. No. ¿Acaso usted, señorita, no ha visto el ejemplo del celular, un médico con un celular agarrando? ¿No ha visto ese ejemplo? sí, sí lo vi. O sea que la bacteria penetró a través de la mano del médico y se No, multiplicó. O sea que usted cada vez que agarre un celular o cualquier otro objeto va a penetrar las bacterias y se va a enfermar, se va a multiplicar la bacteria. no. Entonces piense Es pues lo cuando, que hable, señorita. Solís sí, María es Fernanda. cuando la bacteria entra entre la piel y la mucosa, No, pero no penetra, sin respuesta clínica ni entra inmunológica. pero no penetra. ¿Cómo es eso? Solís Cuellar María Fernanda. ¿Está? No está. Suárez Fernando. No está. Tapia Neisa. No está. Villarruel Bianca. Estoy presente, sí, presente. ¿Quién? Tapenés. Ya pues, entonces dígame qué es colonización, rapidito, ¿ya? Vendría a ser la presencia de las bacterias que están en la mucosa y en la piel. Es grado mínimo de la relación del huésped con la bacteria. Ya, es cuando las bacterias se colocan en piel y mucosas, pero no penetran dentro del organismo humano. Es el grado mínimo de relación entre una bacteria y un huésped. Sí. Villarruel Bianca, ¿está? Villarruel Bianca, ¿está? Zambrano Nicole. Sí, doctora. Ya, siga leyendo, por favor. ¿Cuáles son los factores determinantes de la acción? No, perdón. ¿Cuál es la diferencia entre un patógeno verdadero y una bacteria oportunista? Un patógeno verdadero No me ha dicho que es una infección inaparente. ¿Qué es una infección inaparente? Una infección es la que es la presencia de bacterias sin respuesta clínica, pero con reacción inmunológica. Muy bien. O sea, la bacteria penetra, se multiplica, pero no
no vence a nuestras defensas. Entonces, es neutralizada por nuestras defensas y entonces no se manifiesta clínica, no hay signos ni síntomas, pero sí hay reacción inmunológica, ¿ya? Apata Margot. No está. Atila Augusto. No está. Batallanos Joel. No está. Canaviri Enrique. No está. Castellón Ervin. No está. Castro Daniel. Tampoco. Chávez Ruth. Tampoco. Gandarillas Alfredo. Tampoco. Mendoza Ezequiel. Tampoco. Rengifo Milena. Tampoco. Román Keiko. Tampoco. Bueno. Veo que no están asistiendo a clases, no le dan la importancia. Entonces, yo le voy a dar más importancia que ustedes. Todos esos que no asisten a clases, lo siento mucho por ellos. Pero los voy a tener en el ojo de la... ¿Me están escuchando, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Ahora vamos a ver este tema, que es el último ya de bacteriología general, que es la genética bacteriana. Ustedes saben que la genética de una bacteria, al final voy a volver a llamar lista por si acaso, ¿ya? La genética bacteriana. ¿Dónde está la genética bacteriana? Ya dijimos en el núcleo. Ustedes saben que el núcleo es el filamento de ADN cromosómico. Entonces, ¿qué vamos a aprender hoy día? A definir lo que es genotipo y fenotipo, las variaciones genotípicas y fenotípicas, cuáles son las variaciones fenotípicas, cuáles son las variaciones genotípicas, qué es mutación, tipos de mutación. Vamos a saber qué es transferencia genética y tipos de transferencia genética y por último diferenciar entre una mutación y una transferencia genética. Como les decía, chicos, esta es una bacteria. ¿Dónde está la genética de la bacteria? Está en este filamento de ADN cromosómico que es el núcleo. Que si nosotros sacamos un pedacito de este ovillo que está bien enrollado dentro del citoplasma a través de una enzima llamada topoisomerasa y lo estiramos, se va a ver así. ¿Por qué está constituido? Por pares de nucleótidos, que son las bases pirimidínicas, citosina, timina, y las bases púricas, adenina, guanina, citosina, timina, adenina, guanina. Es así que está constituido el núcleo de una bacteria. Entonces, el cromosoma de una bacteria es el núcleo, este que está aquí con rojo. Pero no es el único material genético que tiene una bacteria. A veces hay bacterias que tienen plásmidos. ¿Qué son los plásmidos? Es material cromosómico, pero fuera del núcleo. Por eso se dice que es material extracromosómico, ¿ya? Son independientes del núcleo y se pueden transmitir de una célula a otra por mecanismos de transferencia genética. Bueno, otra cosa que vamos a escuchar hoy día es a los bacteriófagos. Este es un virus. Este es un virus y esta es una bacteria. Entonces, ¿qué es un bacteriófago? Es un virus que infecta a una bacteria y el virus también tiene material genético y puede pasar ese material genético a la bacteria, ¿ya? Entonces, aquí ustedes ya saben lo que es el núcleo, es el cromosoma bacteriano, es un ADN cromosómico que tiene... que está constituido por bases púricas y pirimidínicas, que son pares de nucleótidos, adenina, timina, citosina, guanina y demás.
pero también hay material extracromosómico fuera del núcleo, que son los plásmidos, y también hay los bacteriófagos, que son virus que infectan a las bacterias. Eso hemos visto hasta ahorita. Bueno, otro de los objetivos era saber qué es genotipo y qué es fenotipo. Chicos, en bacterias también hay genotipo y fenotipo, como hay también en los seres humanos. ¿Qué es el genotipo? Es el conjunto de caracteres genéticos de una bacteria capaz de transmitirse a su descendencia. ¿Qué quiere decir que es hereditario? Es lo mismo de nosotros. Nuestros genes son nuestras características genéticas que son capaces de transmitirse a nuestra descendencia. Son los genes, dicen, ¿no es cierto? Ese es el genotipo, los genes. ¿Y qué es el fenotipo, con F? Son las características físicas. Es decir, el conjunto de caracteres manifestados por interacción de este genotipo con el medio ambiente. ¿Qué quiere decir? Son las características físicas. En un ser humano el fenotipo es el color de cabello, ¿no? Es la estatura, o sea, lo que podemos ver, las características físicas. En las bacterias es si tiene cápsulas, si es un flagelo, si es un... si tiene flagelos, si es un coco, si es un bacilo. Esas son las características fenotípicas. Entonces, cada bacteria, a ver, aquí, cada bacteria, chicos, cada bacteria nace, cuando se origina de una célula madre, nace con diferentes características genotípicas y fenotípicas. ¿Qué significa eso? Con diferentes genes y fenotípicas y características fenotípicas. Es así que una bacteria que mantiene esas características originales, que no ha cambiado, se llama bacteria salvaje. Pero eso no ocurre siempre, que la bacteria no cambie. En el transcurso del tiempo, la bacteria cambia y puede sufrir variaciones fenotípicas y también variaciones genotípicas. ¿Me dejo entender hasta el momento? Sí, doctora. Sí, me dicen, pero al final cuando les pregunto me dicen todo mezclado. ¿No? No sé de qué forma más fácil explicarles. Ahora, que ustedes no quieran atender es otra cosa, ¿ya? Entonces, una bacteria que se mantiene en las condiciones tal como nació, se puede decir, se llama bacteria salvaje. Pero cuando cambia, sufre variaciones fenotípicas o genotípicas. Las fenotípicas con F son reversibles. ¿Qué quiere decir? Que cuando la bacteria cambia, puede volver nuevamente a su estado original. Y no son hereditarias. ¿Qué quiere decir? Que no transmite a su descendencia. Si una bacteria era un coco y por variaciones fenotípicas cambió a ser un cocobacilo, sus hijos de esa bacteria van a seguir siendo cocos. No se van a transmitir a su descendencia las variaciones que ella ha sufrido. ¿Me dejo entender? Sí, doctora. En cambio, las que sufre en su genotipo, que son las que a nosotros nos interesan para entender muchos mecanismos, son irreversibles, no vuelven a su estado original. Una vez que la bacteria cambió y cambió sus genes, no vuelve a su estado original, no vuelve a ser salvaje. ¿Es por eso, doctora, que las bacterias sufren mutaciones? Claro, esas son las mutaciones, ¿no? Y son hereditarias, es decir, una bacteria que ha mutado transmite esos cambios a sus descendencias. ¿Cuáles son estas variaciones genotípicas? Las mutaciones y la transferencia genética, que es lo que vamos a ver. En cambio, las fenotípicas pueden sufrir variaciones morfológicas, cromogénicas, enzimáticas, patogénicas. O sea, la bacteria cambia, pero en sus características físicas. Lo que nosotros vamos a ver son las mutaciones y la transferencia genética, ¿ya?
Entonces, bacteria salvaje es la que se mantiene sus propiedades originales y bacteria mutante es la que ha cambiado respecto a la original. Ustedes han escuchado harto en el COVID decir, han aparecido nuevas cepas porque ha mutado el virus que se originó en el 31 de diciembre en Wuhan, China. No es el mismo que el que ha venido a Bolivia y ha producido las infecciones. Generalmente el COVID ha sido producido en Bolivia por las cepas Delta, por la cepa brasilera, ¿no? Entonces han sufrido mutaciones en su secuencia genética, esos virus. Lo mismo las bacterias. Todos los microorganismos pueden sufrir mutaciones. ¿Qué son las mutaciones? Esta es la bacteria salvaje o el virus salvaje. Sufre cambios por acción química de agentes llamados mutágenos. Y entonces esos cambios son, ya dijimos, irreversibles, hereditarios y no dependientes de la incorporación de material genético de otro organismo. ¿Qué quiere decir? Ya. No depende la mutación de la incorporación de material genético de otro microorganismo, sino que la bacteria misma o el virus mismo, por la acción de mutágenos, que son sustancias químicas, ha cambiado. ¿Cómo ha cambiado? Ha sufrido alteraciones en la secuencia de nucleótidos de su ADN cromosómico. ¿Cómo es eso? Ya hemos dicho, por la acción de mutágenos. ¿Cómo puede suceder eso? Por sustitución, por adición o por pérdida. Como su nombre indica, ¿qué es sustitución? Sustitución quiere decir que yo sustituyo un par de nucleótidos. Antes tenía adenina, guanina y ahora tiene citosina, uracilo. Entonces ha cambiado la bacteria, ya no es la misma salvaje. O por adición, yo estoy aumentando un par de nucleótidos. O por pérdida, está perdiendo por acción de mutágenos un par o dos pares o tres pares de nucleótidos con respecto al original. ¿Ya? Aquí tenemos la bacteria con su ADN cromosómico para que ustedes entiendan. Esto está enrollado por la enzima topoisomerasa dentro de la bacteria. Pero cuando la bacteria sufre una mutación en un par de nucleótidos, entonces esta bacteria ya no va a ser la misma, ya no va a ser la salvaje, va a cambiar, ¿ya? Va a cambiar. Estos pares de nucleótidos o bien se van a sustituir, o bien se van a añadir otros, o si bien se van a perder otros. Por ejemplo, aquí tenemos una bacteria. Esta es la bacteria salvaje. Tiene citosina, adenina, timina, citosina, guanina, adenina, timina, guanina, citosina. Esta es la bacteria salvaje. Pero ¿qué va a pasar con esa bacteria salvaje? Va a sufrir una mutación por sustitución en este par de nucleótidos. ¿Qué quiere decir? Que la adenina, timina se va a sustituir, no yo, sino un mutágeno, por adenina, citosina. Y al último, ese otro por guanina, citosina. Entonces, esta nueva bacteria ha sufrido, fíjense, ya no es la misma que la original. ¿Me he dejado entender? Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces, aquí se ha sufrido una mutación por sustitución de un par de nucleótidos. Pero también puede ser por pérdida, digamos que esta bacteria salvaje pierde este par de nucleótidos, o puede ser por adición, se aumenta pares de nucleótidos y entonces sufre cambios. ¿Se ha entendido lo que es mutación? Sí, doctora, eso sería un fenotipo, ¿verdad? ¿Cómo va a ser fenotipo, hijita? Estamos hablando de genes. Ah, perdón. Ay, señor, no me ha entendido usted. Fenotipo es lo que usted ve. Características físicas de la bacteria.
¿Ya? Esto es genotipo. ¿Eso entienden los demás o es que no me estoy dejando entender? Porque no puede ser que me diga eso su compañera. Entendemos, Se entiende, doctora. doctora. ¿Cómo me va a decir variación fenotípica, pues, donde cambian los genes de la bacteria, si la genética de la bacteria está en el núcleo? ¿Entendió, señorita? Sí, doctora. Bueno, atienda, por favor. Pero también la bacteria puede cambiar, y esto lo han visto ustedes al avanzar mecanismos de resistencia de antibióticos. La bacteria puede cambiar adquiriendo ADN, que es material genético de otras bacterias y virus. Entonces, a eso se llama transferencia genética, porque yo estoy pasando material genético de un microorganismo a otro. Estoy pasando, así como hago transferencia bancaria, ya no sé cómo más explicarles. Yo estoy pasando dinero de una cuenta a otra. Aquí estoy transfiriendo material genético de una bacteria a otra. Entonces, no es como la mutación. La mutación es por acción de mutágenos, donde la bacteria cambia su secuencia de nucleótidos de ADN cromosómico, pero no por transferencia de otros, sino por acción de mutágenos. ¿Me dejo entender? ¿No? Sí, sí, doctora. La transferencia, doctora, ¿la podría volver a explicar, por favor? ¿Usted sabe lo que es una transferencia bancaria, señorita? Sí. ¿Qué es? Cuando yo hago de mi cuenta a otra, transfiero un monto de dinero. Lo mismo sucede en las bacterias. Cuando una bacteria transfiere material genético de ella hacia otra. ¿Ahora entiende lo que es transferencia? Sí, doctora. Yo entiendo que me puedan preguntar otras cosas, pero ya cosas tan simples no creo que... Bueno, cuando la casa no se edifica sobre buenos cimientos, entonces no se construye bien. Su primer año así terrible. Tipos de transferencia genética. ¿Cómo es que se transfiere ese material genético? Hay 3 mecanismos. Por transformación, por transducción y por conjugación. Entonces, el fin es pasar material genético de uno a otro. ¿Cómo se produce? Ahí vienen los nombres. Transformación. Esta es una bacteria que se destruyó y ha quedado su núcleo, su material genético aquí, libre. Y esta es la bacteria que va a recibir ese material genético. Entonces, ¿qué es la transformación? Es la transferencia genética donde fragmentos de ADN cromosómico liberados de otra bacteria por lisis pasan a la nueva bacteria. Por ejemplo, esta es una Escherichia coli y esta, que la que había era una Klebsiella pneumoniae. La Klebsiella pneumoniae se destruyó, se lisó y dejó su material genético, el cual ingresa a través de los poros a la Escherichia coli. Entonces, esta Escherichia coli adquiere material genético de otra bacteria. Entonces, ¿podrá ser la misma salvaje inicial esta Escherichia coli o es diferente? Es diferente. Diferente. Es diferente, ha adquirido material genético de otra bacteria. Por ejemplo, si esta E. coli era una salvaje y era sensible a un antibiótico como la ampicilina, y esta Klebsiella pneumoniae era resistente a la ampicilina. Al pasar este material genético, esta bacteria E. coli que era sensible, ¿no se volverá resistente a la ampicilina? Se vuelve resistente. Se vuelve resistente. Se vuelve resistente. ¿Ya? Eso es por transformación. Por conjugación.
Esta es la misma Escherichia coli y esta es la Klebsiella. Son ejemplos que a mí se me ocurren en este momento darles para que entiendan. Esta es sensible a la ampicilina y esta es resistente. ¿Cómo es el traspaso del material genético? A través de sus fimbrias. Se ponen juntitas y las fimbrias realizan función sexual. Entonces adhieren y intercambian material genético de una bacteria a la otra. Entonces aquí está pasando genes de resistencia también. Sí, doctora. Sí. Claro que sí, solo por diferente mecanismo de este. Aquí era bacteria destruida. Aquí se ponen en contacto y conjugan material genético. Y por último tenemos por transducción. Esta es la E. coli salvaje. Es invadida por un virus, ¿no? A eso hemos dicho que el virus que invade una bacteria se llama bacteriófago. Este virus, todos los virus tienen material genético, tienen ADN. Y al ingresar libera su ADN aquí dentro de la bacteria salvaje. Y entonces esta bacteria va a cambiar su material genético. ¿Ha cambiado la bacteria salvaje también? Sí, doctora. Por transducción. Entonces, ¿por qué nos interesa? Este es un bacteriófago, ¿ve? Aquí tenemos la bacteria y estos son los virus. Se ponen en contacto y pasan su material genético dentro de la bacteria, ¿no? Aquí tenemos los tres mecanismos. Por transformación se destruye y entra el material genético. Por ejemplo, genes de resistencia a los antibióticos. Aquí tenemos por transferencia, por conjugación. Se ponen juntos y hay un gen de resistencia de esta bacteria que puede pasar acá. O por virus, ¿no? Este material genético ingresa dentro de esta célula para producir cambios en su genética, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros necesitamos saber la transferencia genética? Porque explica hechos importantes. Ya hemos visto la resistencia a los antibióticos. Una bacteria que antes no era resistente, muta y se transforma en resistente. ¿Ya? En los virus, por ejemplo, adquieren nuevo poder patógeno. El virus, el primero del SARS-CoV-2 que se descubrió en Wuhan en el 31 de diciembre del 2019, tenía un poder patógeno de producir ageusia, anosmia, que es pérdida del olfato, del gusto, fiebre, tos seca. Eso era lo típico. Pero ese virus mutó, recibió transferencia genética o mutó, pero cambió su material genético y se transformó en otra cepa. La cepa Delta en la India, la cepa brasilera, la cepa del Reino Unido, que ya no es la misma. Los últimos casos ya no eran con pérdida del gusto y del olfato. Hasta habían cepas con diarreas, que producían diarreas. Entonces, las cepas van cambiando porque cambia su material genético, ¿no? Pero a nosotros nos interesa en bacteriología para entender los mecanismos de resistencia. Fíjense, esta es una bacteria sensible, que al estar con una bacteria resistente, estos son los genes de resistencia. Pueden ingresar a esta bacteria sensible y volverla resistente, ¿no? Esta es la misma bacteria, pero se volvió resistente a los antibióticos. ¿Está claro la genética? Sí, doctora. Bueno, ¿y dónde está la información genética de una bacteria? En el núcleo. En el núcleo. En el núcleo, que es el cromosoma bacteriano. El núcleo posee varios pares de nucleótidos que pueden ser Bases. Urínicas y pirimidínicas. púricas y pirimidínicas, ¿no es cierto? Las bases púricas son timina y citosina, ¿no? Sí, doctora. Y adenina y guanina, ¿no?
¿Qué se llama la enzima que enrolla el núcleo de la bacteria? Topoisomerasa. Topoisomerasa. ¿Qué es fenotipo? Características físicas. Morfológica de una bacteria. Ya. ¿Y qué es genotipo? Son las características. Las características Genéticas. genéticas de una bacteria. Las bacterias pueden sufrir variaciones fenotípicas que están ligadas a condiciones ambientales, o sea, las morfológicas. Las condiciones cambian, las condiciones del ambiente de una bacteria y puede cambiar de forma, adquirir flagelo, puede cambiar. Pero las variaciones genotípicas consisten ¿en qué consisten las variaciones genotípicas? Morfología, cromogenas, No, enzimas. nada de morfología. Las genotípicas estoy hablando. Tipo de carácter genético, capaz de transmitir a su De descendencia. cambiar su material genético, con G, ¿no? Y pueden ser ¿cómo? ¿Cómo puede cambiar su material genético? ¿Cuáles son los mecanismos? Mutación y transferencia genética. Mutación y transferencia genética. ¿Qué son las mutaciones? Son los cambios irreversibles. Son irreversibles. ¿Se transmiten a la descendencia? Sí. Sí, es hereditario. Es hereditario. Y Cambios ¿es que sufre la dependiente bacteria. de la incorporación de material genético de otro microorganismo o no? No, no son dependientes. Sino ¿por qué se producen los cambios genéticos? Por los mutágenos. Por los mutágenos, muy bien, que son reacciones químicas, sustancias químicas, ¿no? ¿Y a qué se llama bacteria salvaje? Que tiene su A la que se mantiene tal como se originó, la que no cambia, y bacteria mutante es la que cambia. ¿Cuáles son los tipos de mutaciones? Por sustitución, adición y pérdida. Sustitución, adición y pérdida. ¿Cuáles son los tipos de transferencia genética? Por transformación y Conjugación. Muy bien. Bueno, ¿hay alguna duda? No, doctorita. No, doctora. Bueno, yo quiero terminar esto diciéndoles este refrán, que yo quiero que se metan bien en su cabeza. Trabajar duro por algo que no nos interesa se llama estrés. Aquí, no lo digo por ustedes, pero aquí los que no ingresan a clases, no les interesa, se van a estresar. ¿Por qué? Porque van a tener que estudiar el doble, el triple, no van a entender, no van a tener oportunidad de resolver dudas, se van a estresar de repente porque sus padres los han mandado a estudiar medicina y no han venido por voluntad propia. Entonces no quieren aprender, se van a estresar, ¿ya? En cambio, trabajar duro por algo que amamos se llama pasión. Les doy un buen consejo, chicos. Enamórense de la medicina. Si ustedes se enamoran de la medicina, cada día van a despertar con ganas de aprender algo nuevo de medicina. Se van a enamorar, se van a apasionar, ¿ya? No hagan eso que hacen sus compañeros de entrar por obligación, dejarlo encendido para decir presente y luego chao. No, eso pues ya era en el colegio. Aquí ustedes están estudiando para ser profesionales, para cumplir sus sueños, sus objetivos de ser médico. ¿Y qué mejor ser un buen médico? No un mediocre que estudié porque ya no había más. Porque me obligaron, porque había una doctora Cheli que me obligaba a ir a su clase y me preguntaba ¿no? No, eso no. Cualquier cosa que uno lo hace con pasión, cualquier cosa que uno se enamora, le va bien, le va bien. Por ejemplo, yo le digo, a mí me encanta la microbiología, me encanta, yo congreso, curso que hay, yo me inscribo, yo voy. Porque siempre hay algo nuevo que aprender, ¿no? Siempre es una ciencia
La ciencia biológica es una ciencia que siempre está en continuo desarrollo. Entonces, si uno no se actualiza, queda atrás, ¿ya? Entonces, chicos, yo les doy ese consejo. Enamórense. Nunca me voy a olvidar una vez, y lo doy ejemplo siempre, cuando yo trabajaba en el Hospital San Juan de Dios, en el laboratorio, me encontré en el pasillo con uno de mis alumnos, que era mi alumno en bacteriología, pero ya estaba haciendo su internado. Y él iba con una silla de ruedas llevando a un paciente. Y iba cantando feliz, se le notaba que estaba feliz. Llevaba a un paciente, estaba siendo internado. Sin embargo, habían otros estudiantes que estaban furias, lo que los mandaban a comprar medicamentos, porque les mandaban a una cosa, otra cosa. Decían, ¿cómo a mí me van a mandar a hacer esto? Este chico era feliz. Yo le decía, ay, ¿estás contento? Me encontré una vez con él. Sí, doctora, me dice, estoy feliz. Cada día aprendo una cosa diferente y soy muy feliz. Me encanta mi carrera. Soy muy feliz. Entonces, él hasta llevar a un paciente en silla de ruedas, lo va a hacer con felicidad. Está aprendiendo de ese paciente. Está instaurando amor en su profesión. Entonces, chicos, si quieren aprender y ser buenos médicos, enamórense de la medicina. Ese es mi consejo, ¿ya? No sé Gracias, si tienen doctora. alguna pregunta. Me da pena que seamos 68, 67 personas, 67 ahorita, y estén inscritos 45 alumnos por grupo. ¿Cuántos son? 90 y 40, 135. ¿Les parece bien eso? No, no es cierto. Entonces, este curso va a ser de la supervivencia de los más aptos. Es la teoría de Darwin. Los más aptos, los que quieren aprender, van a asistir a clases. O no aprenden nada viniendo a clases. ¿Qué dicen ustedes? Aprende harto, doctor. Aunque sea una burrera, chicos, una cosa pequeñita, pero les va a servir, les va a servir. No es lo mismo quedarse a escuchar un video en la clase, en su casa, que escuchar por lo menos en forma presencial las clases, ¿no? En forma presencial o en forma sincrónica, que es directamente, ¿no? Bueno, chicos, nos vemos. Espero que den bien su examen esta tarde. Realmente a mí me ha pasado una desgracia el jueves en la tarde. Yo estaba saliendo de la casa de mis padres, me doblé mi pie y ¡uic! Sentí que se rompió, sentí un hueso. Se rompió mi hueso. Apenas subí a mi movilidad, vine manejando y vi que mi pie era una bola. Ese rato me llevaron, no podía ya pisar. Me llevaron a la emergencia, me sacaron radiografía y mi pie estaba roto. El quinto metatarsiano está roto. Entonces ese rato me pusieron yeso y me dijeron que no puedo, puede almorzar. Situación. Si usted quiere, váyase solito. No puedo asistir a clases, chicos, no puedo pisar, ¿no? Tengo que andar saltando con el otro pie que el año pasado me fracturé, mala suerte, justamente en febrero me fracturé el tobillo del otro pie. Realmente mis huesos deben estar débiles. Y bueno, sobre ese mi pie ando saltando, ¿no? Y cuando tengo que ir a algún lugar, tengo que ir en silla de ruedas, pero en silla de ruedas alguien me tiene que empujar. Entonces yo tengo que depender de una persona que a mí me lleve y me traiga. Entonces por eso no puedo asistir a clases unas 4 semanas, 3 a 4 semanas me dijo. ¿Ya? Felizmente tengo excelentes auxiliares que me van a ayudar a que ustedes, a que se cumpla el objetivo con ustedes. Ayúdenlos por favor a ellos. Ellos están muy entusiasmados, realmente muy feliz por los temas que a ustedes les dan. Y yo quisiera que no los defrauden, ¿no? También que ese entusiasmo no se borre. A mí me
me quita el entusiasmo ver tan poca gente en clases. ¿Ya? Bueno, chicos, hasta luego. Nos vemos el próximo martes. Que den bien su examen. Hasta luego, doctora. Gracias. Gracias, doctora. Chao, chicos. Hasta la próxima, doctora. Muchas gracias. Hasta luego.